Bueno, entonces hoy vamos a arrancar con el tema que empezamos hace 8 días. Hace 8 días estuvimos viendo hasta la amistad con propósito y cómo debíamos de comportarnos y cómo debíamos de tener esa amistad con propósito. Pero hoy vamos a continuar con el siguiente paso que debemos de dar y ya para entrar en la parte del noviazgo. Así que le doy la bienvenida a mi esposita que va a empezar con este tema y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches otra vez para todos. Vamos a empezar esta parte con cómo tomar una buena decisión. Entonces, em, ¿cuándo tomo la decisión? Para esto, tomé esta palabra que dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esto lo encontramos en Proverbios 3, 5 y 6. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta el momento debe venir acompañado de oración y de acción. Cuando yo tomo la decisión de conocer a alguien, eso no quiere decir que mi relación con Dios se detiene, ¿cierto? No, en todas las decisiones y en todas las cosas que yo haga, mi relación con Dios antes debe estar más unida y más fortalecida para que yo pueda realmente seguir en sabiduría el camino que voy a decidir seguir, ¿cierto? El Señor, antes que todo, debe ser ese primer amor en la vida de cada uno de nosotros y debe ser esa fuente de vida. Al momento de tomar una decisión como escoger una persona, Él nos traerá paz al corazón. Eso sí lo vamos a tener por seguro. ¿Qué es tomar una buena decisión? Bueno, en esto mi esposo y yo hablábamos acerca de que no solamente decir sí es una buena decisión. Muchas veces, después de evaluar las vivencias y las experiencias que tenemos en este tiempo de amistad con propósito, nos vamos a dar cuenta que el no es la respuesta correcta y no podemos sentirnos culpables. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos por los temores, por esas complicaciones o esas heridas que hay en nuestro corazón que nos hacen como aferrarnos y crear lazos dañinos con las personas, en lugar de acercarnos a aprender de un amor genuino, como es el amor de Dios, nosotros vamos a terminar involucrados en una relación tóxica o una relación dañina que lo que nos va a llevar realmente a tener es un matrimonio fracasado en lugar de un matrimonio perdurable. Por eso es tan importante que en este espacio del tiempo seguro nosotros seamos diligentes e intencionales, ¿cierto? Para poder ser conscientes con el Señor de la decisión que vamos a tomar. Acá nosotros sacamos como unos puntos, 3 puntos, los cuales nos podrían llevar como a tener claridad o un poco de luz acerca de cómo escoger esa persona correcta, ¿cierto? Pues porque eh, es una decisión que va a ser para siempre, entonces debe ser una decisión muy seria y con mucha conciencia. Entonces, en primer lugar, basándonos en nuestra posición como hijos de Dios, como aquellos que fueron sacados de las tinieblas a su luz admirable, que tenemos un lugar especial y seguidores de Cristo, reconociéndolo como nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque nosotros no entendemos la vida como todo el resto de las personas. Al acercarnos a Dios, Él nos trae luz acerca de muchos temas, de lo cual, de tal manera que nosotros podemos tomar decisiones desde perspectivas diferentes. Solo su gracia es lo único que nos permite. Entonces, partiendo de que somos hijos de Dios, pues lo primero que debemos evaluar es, ¿esta persona tiene una relación con Dios? Esta persona considera que su relación con Dios está por encima de todo y es una persona que es fiel en su comunión con Él. ¿Y por qué nosotros quisimos como hablar acerca de esto? Porque una persona puede estar en una congregación por muchísimo tiempo y realmente no
es un creyente ferviente, no se le ve el fruto del Espíritu. Sin embargo, se ha congregado por muchos años, ha cantado, ha escuchado palabra, pero realmente no tiene una comunión con Dios. Y ponía el ejemplo como que yo te vea pasar por acá con una guitarra colgada, no significa que tú eres guitarrista, no para nada. Entonces, es así mismo. ¿Y por qué hacemos énfasis en la relación con Dios? Porque si una persona honra a Dios en todas sus áreas, te va a honrar a ti como mujer o como hombre. De lo contrario, pues no, porque si no honra a Dios, si no honra a Dios, eh, ¿cómo es que dice la palabra? Se me olvidó. No, si no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? ¿Cierto? Es imposible que esta persona honre a Dios bueno, no, ya me enredé, perdón. En segundo lugar, vamos a verlo desde un ámbito más emocional y social. Aquí es muy importante tener algo claro y es la romantización o la idealización. Eso es súper dañino porque nos hacemos una idea de acuerdo a nuestras expectativas, pero quizás la persona ni siquiera tenga el molde el cual nosotros nos imaginamos en nuestra mente, como el príncipe azul o algo muy así como muy especial, pero no, pues tenemos que reconocer que todos somos humanos, imperfectos y pues tenemos errores, ¿cierto? Entonces, en esta parte de las emociones, algunas preguntas que podrían servirnos son, ¿me siento cómodo o cómoda expresándome mis emociones y pensamientos con esta persona? Hay una confianza sólida el uno con el otro, donde podemos sentirnos seguros y ser auténticos, ser transparentes, francos, sin temor a que esa persona me juzgue o sin que yo juzgue a esa persona o sin que yo lo traicione o la traicione. Porque otro punto importante en esta parte es a la hora de solucionar problemas, que es con algo que nos enfrentamos todos los días. Buscamos soluciones juntos en lugar de culparnos el uno al otro o más bien en lugar de solucionar, evadimos. Eso sería un punto muy importante ya a la hora de la convivencia para formar un hogar. Y por último, en el último lugar, ya lo vamos a hablar acerca de el cuerpo y nuestra naturaleza humana. Esta persona respeta los límites. ¿Recuerdan lo que hablábamos la vez pasada acerca de los límites? Esta persona respeta los límites. O por el contrario, me ha presionado o nos hemos presionado a tal punto de que ya hemos deshonrado a Dios y nos hemos visto en situaciones vergonzosas delante de Él. Entonces, aquí quiero como hacer énfasis en algo. Siempre, siempre nosotros vamos a tener una propuesta. Vamos a recibir una propuesta o vamos a hacer una propuesta. Pero es nuestra decisión si nosotros vamos a decir sí o vamos a decir no y vamos a vivir con las consecuencias que esto traiga. Hay una palabra que quizás pueda ser muy cliché y todo el mundo lo ha escuchado y es: si me ama, me espera, y si no, pues se va, ¿cierto? Y pues la persona que diría, no, pero no te vayas, por favor, yo te quiero, puede entrar a ver manipulación del otro, bueno, tantas cosas, pero eso ya sería como, ¿qué es lo que tú estás buscando en esta relación? Tú no necesitas un compañero sexual, tú lo que estás escogiendo es un compañero para toda la vida. Ya habrá espacio para esa parte. En este momento lo que yo estoy escogiendo es una persona que me va a acompañar para siempre, no una persona que me va a satisfacer un momento. Y eso hay que tenerlo muy claro. Si me ama, me espera. Sea la mujer la que insista, sea el hombre el que insista, el otro puede pararse así. El Señor dice, los que confían en Él
Son como el monte de Sión, jamás caerá y permanece para siempre. Como rodean los montes a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. Si esa persona decide que va a honrar al Señor, va a permanecer en su comunión con Él y va a permanecer firme en decir, no, si tú me amas, si tú vas a ser mi persona para siempre, tú vas a esperar. Hay algo que nosotros podemos decir porque digamos que en nuestro noviazgo nosotros no honramos al Señor en esta parte acerca de los besos y nosotros por eso lo insistimos tanto en estas enseñanzas. Cuando ustedes deciden darle cabida o decirle a la otra persona que sí, ya va a ser muy difícil volver a restaurar los límites. Va a ser de pelea, de choque, pero ¿por qué? Porque es que ya estaba acostumbrado a algo. Ya tú me permitiste algo, porque ahora no. Entonces va a ser muy difícil. Por eso desde el principio es mejor decir no. Lo que mi esposita decía acerca de los límites, cuando un límite se marca físicamente, geográficamente, emocionalmente. Y cuando un límite se rompe, le está dando autorización para que intente romper el siguiente. Y después intente romper el siguiente. Y como parte es de nosotros, de nuestra carne, romper los límites, pues la carne que quiere más y quiere más y quiere más y quiere más. Entonces cuando se rompe un límite, pues siempre va a suceder que el siguiente se va a romper. Hasta que llega un momento donde ya no hay nada que hacer y ya el daño fue hecho, ya muchas cosas pasaron y realmente hay que deshacer muchas cosas. Recordemos que aún estamos en el espacio seguro, ¿cierto? Es el espacio donde podemos decir no, y si no me respeta mis límites, pues una buena decisión es decir, no continuamos, ¿cierto? Em, bueno, quizás muchas cosas de las que estamos hablando ya se las han dicho, ¿cierto? Y quizás muchas veces nosotros como que nos endurezcamos como, ay no, pero es que son muy exagerados. Pero yo quisiera recordarles algo y es que cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a enseñarnos un camino más excelente. Y a pesar de que, bueno, Él no invalidó lo que se enseñaba, pero Él fue más allá de lo que se enseñaba. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba acerca de la fornicación, o el adulterio, él decía que las personas decían, bueno, yo no me he acostado con ninguna mujer, ¿cierto? Pero él decía, pero yo te digo que si aún tú ya lo has consentido en tu mente, ya pasó. Entonces, en tu corazón ya pasó. Entonces, a eso es que nosotros vamos. Jesús cuando estuvo en la tierra nos enseñó acerca de desnudar las intenciones del corazón. A pesar de que no se ha convertido en una acción, si ya se consintió en la mente, ya está mal, porque fue algo que se codició, ¿cierto? Mm, por eso en estos procesos de el espacio seguro y lo que ya vamos a ver más adelante, es muy importante y es fundamental estar unidos con Dios, estar unidos en oración y en la palabra. No hay relaciones perfectas, obviamente. Todos vamos a encontrarnos con luchas en medio de estos espacios. Sin embargo, para poder construir una relación saludable, nosotros debemos tener esa capacidad de enfrentar esos desafíos en unidad, crecer y fortalecernos en ese proceso de estar unidos de la mano del Señor. Bueno, entonces para terminar el tema, con respecto a tomar la decisión, pues una buena decisión es decir sí y una buena decisión es decir también no. Sí, porque cuando nosotros hemos sido avisados y tomamos una buena decisión, pues el Señor nos guarda del peligro. Y el Señor cuida también en el momento en que digamos no. Y puede ser doloroso, puede ser triste, puede ser muy trágico de pronto para muchos, pero el Señor
se conservan esa palabra y el Señor prospera y trae sanidad. Y del proceso siempre vamos a salir mejor, vamos a aprender, vamos a tener nuevas experiencias. Bueno, pero entonces en este momento ya vamos a entrar al tema del noviazgo. Porque tomar una decisión de decir sí, de decir no, es ya continuar al siguiente paso, al siguiente compromiso. Y el noviazgo, pues debe ser, un noviazgo cristiano debe estar basado en la fe y la creencia de nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, somos seguidores de Cristo y tiene que estar basado pues en todo lo que la palabra nos enseña acerca de ello. El noviazgo es una preparación para el matrimonio. El noviazgo no va a ser para probar si funciona, no funciona, sino que es el paso consecuente para decidir vamos a ser uno solo. Ese es el proceso que debemos de vivir en el noviazgo. En el noviazgo ya no vamos a llegar a tratar de entenderlo, de conocerlo, de ver. No, ya tuvimos un tiempo de amistad donde pudimos identificar si esa persona realmente sí está honrando al Señor y voy a tomar una decisión de continuar a planear en el noviazgo en nuestro matrimonio, porque ya es la decisión. Como le decía a mi esposita ahora, no es la decisión de conseguir una persona para tener sexo, sino una persona que me va a acompañar el resto de mi vida. Sea que lleguemos ancianitos o sea que el Señor lleve a alguno de los dos en algún momento, pero el resto de mi vida me va a acompañar. Y eso tiene que venir acompañado de muchas otras cosas, no solo de la atracción sexual, no solo de la apariencia física, no solo de los intereses, no solo de muchas cosas, sino que el Señor sí se vea reflejado en cada uno de los dos y que el propósito de Él sea cumplido en esa unión. Entonces vamos a leer en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Y vamos a arrancar con este tema que da respuesta a una de las preguntas y dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, lo primero es, si la decisión que vamos a tomar en esa amistad que tenemos con propósito es con una persona, como lo hablamos ahora, que no está siguiendo mi fe y mi conocimiento de la palabra, el Señor está diciendo eso es un yugo desigual. ¿Y qué sucede con el yugo desigual? Pues si nosotros estamos en la misma superficie, como lo estaríamos mi esposita y yo aquí en la misma superficie, estamos en el mismo nivel. Pero cuando habla de algo desigual, quiere decir que esa persona está 1 o 2 escalones más abajo. Y si nosotros quisiéramos subir a esa persona, va a ser con mucho esfuerzo. Va a ser muy duro que lo podamos subir, pero para esa persona se va a hacer mucho más fácil bajarme. Cuando estamos en un yugo desigual, alguno de los dos tiene que morir a sus convicciones. ¿A qué estás decidido tú a morir? ¿Al Señor que ha sanado tu vida, que te ha restaurado, que te ama y que te ha cuidado y te tiene en un lugar especial? ¿A lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿A eso vas a renunciar? ¿O va a renunciar a esa persona que no está haciendo bien a tu vida? ¿Por qué? Porque Él va a alar hacia las cosas del mundo. Y ahí hace una comparación muy marcada acerca de Dios y los ídolos, de los creyentes y de los no creyentes, de los que siguen la fe y de los que no, ¿cierto? Y aún tiene unas palabras mucho más fuertes. Entonces, un yugo desigual me tiene que llevar a mí a tomar una decisión en una amistad de ese tipo, de que debo de renunciar primeramente en mi corazón
al deseo que yo tengo de poder estar con esa persona. Y segundo, debo determinar por el Señor. Si el Señor en su voluntad tiene que esa persona venga a sus caminos, que el Señor trate su vida, que el Señor hable a su corazón, que Él perdone sus pecados, es un propósito y un amor que Él extiende con esa persona para que se pueda cumplir ese propósito. Pero lo primero que dice el Señor es que en el yugo desigual, el que sale a perder siempre es el que conoce del Señor. El otro no va a perder, el otro lo ha perdido todo, no tiene nada que perder. Uno sí tiene mucho que perder. Entonces, en eso lo primero que debemos de tener es mucho cuidado con ese yugo desigual. Lo que dicen por ahí, no vaya a estar mirando las filisteas o los filisteos, estar muy, pero muy enfocados en el Señor. Ah, pero es que en la iglesia no hay. Es que yo miro que no hay. Realmente el Señor trata nuestro corazón en el momento indicado y trae la persona indicada. Puede que sea el que esté al lado en este momento, pero pues el Señor todavía no lo ha colocado en tu corazón. O puede que el Señor lo vaya a traer en algún momento, pero eso solamente lo determina el Señor, ¿sí? Bueno, entonces, para empezar con el tema del noviazgo, primero vamos a identificar lo siguiente, y es que es un compromiso. Y ese compromiso primero es a nivel de palabra y también a nivel de espíritu. Ese compromiso tiene que ser evidente. O sea, no, es que, no, es que llevamos como un año de novios. No nos habíamos dado cuenta, ¿cierto? No, tiene que ser evidente. Y para eso, pues el Señor nos da una referencia acerca del compromiso que Él tiene para con nosotros. Vamos a leer primero Génesis 15, del 9 al 18. Voy a leer algunos de los versículos. Y este es el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿sí? Entonces dice, y le dijo, traedme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió un sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Hasta ahí vamos, hasta el versículo 13. Lo primero que el Señor le pide a Abraham es que él se prepare, ¿cierto? Y él le está pidiendo una becerra, una cabra, le está pidiendo un carnero y le está pidiendo también unas tórtolas y un palomino. Eso habla de la preparación que se debe de tener antes de hacer el compromiso. Cuando Abraham, en ese tiempo, cuando iban a hacer un pacto entre dos, se hacía de esta forma. Tenía que haber un sacrificio. Por eso, él sacrificó los animales y los abrió en dos y colocó uno a un extremo y el otro al otro extremo. Y los dos, para cumplir el pacto, debían de pasar en medio de los animales a través de la sangre que había sido derramada. Ese era el sacrificio que daba testimonio de que el pacto se debía de cumplir sí, o si no iba a suceder lo que le había sucedido a esos animales. Entonces, ¿qué sucedió? Que nos puede pasar mucho. Empiezan a ahuyentar todos esos otros que le empiezan a hacer piropos y demás, y no se está enfocando en el pacto que realmente lleva este compromiso. Entonces, por eso el Señor pues le declara a él algo sobre eso, porque después en la palabra dice que Abraham vio que había una antorcha que pasaba en medio de ellos, y fue el pacto que el Señor estipuló con Abraham. Y el pacto que le había dado era que su descendencia iba a ser tan grande como las arenas del mar y como las estrellas de los cielos. Lo que él iba a trascender a nivel natural, o sea, lo que es el pueblo de Israel, que son las arenas del mar, todo lo que le prometió el Señor y le ha prometido a Israel ha sido extensión de tierras, dominio de tierras y demás, pero cuando habla acerca de los cielos, está hablando que nosotros también fuimos promesa de Abraham.
Sí, porque a nosotros el Señor nos prometió tierra, sino que Él nos prometió el cielo. Entonces, cuando habla acerca de estrellas, habla de la salvación que se extendió a nosotros y de la tierra, de la salvación que se le extendió al pueblo de Israel. Entonces, este fue un pacto que el Señor hizo con Abraham hasta ese momento. Y el versículo 17 de ese mismo capítulo dice: y sucedió que puesto el sol y a la oscuridad y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Sí? Y está hablando pues es acerca de toda la promesa que él iba a cumplir sobre Abraham, acerca de la tierra que ellos iban a dominar. Y este pacto que el Señor hizo con Abraham, pues se extendió hasta nuestros tiempos. Pero resulta que ese pacto solamente lo hizo lo hizo el Señor con Abraham. Pero el Señor Jesús vino a hacer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto se transforma en nosotros como un regalo. Es el regalo de Jesús para su pueblo, un nuevo pacto, cumpliendo el primer pacto que el Señor había hecho con Abraham. Entonces lo primero que vemos es que el cumplimiento del pacto de Jesucristo. Gálatas capítulo 3 versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y en Gálatas capítulo 3, de ese mismo 3, en el 13 y el 14, habla lo siguiente también: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, el nuevo pacto que el Señor vino a hacer fue el cumplimiento del pacto de Abraham y de la extensión de ese pacto sobre nosotros. Y también hablemos acerca del nuevo pacto en Jesucristo. En Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20, ¿sí? Ya les explico porque estamos viendo acerca de esto. Y dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y en Hebreos capítulo 19 versículo 15 vemos también otra referencia acerca del nuevo pacto del Señor. Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El pacto que el Señor había hecho con Abraham en su momento había generado un sacrificio. Y ese sacrificio fue de animales. Pero el nuevo pacto, ¿quién se colocó como sacrificio y como expiación? Fue el Señor mismo. Eso nos habla a nosotros de que nosotros debemos de tener un compromiso tan grande y tan fiel como el compromiso que el Señor hizo con nosotros. Cuando nosotros entramos a una relación ya de noviazgo, quiere decir que esa relación se va a convertir en un pacto que yo estoy haciendo con la otra persona, de guardarme, o sea, de ser una relación exclusiva entre los dos. Debe ser público, o sea, lo vamos a guardar en secretico para que no se den cuenta mis amigos. No, debe ser público. ¿Por qué? Porque es que cuando algo es público hay que dar testimonio de ello, ¿sí? Cada uno debe crecer el uno para el otro.
Lo que nosotros vemos en este tiempo es que el Señor está instruyendo a su iglesia, está instruyendo a su novia y haciendo crecerla en conocimiento, en palabra, en amor y en bondad para con el novio. Se debe quitar todo egoísmo, buscando siempre el beneficio del uno del otro. Cuando éramos amigos, pues yo pensaba en mi propio beneficio, en lo que yo quería comer, lo que yo quería salir, lo que yo quería hacer. Pero cuando entramos a un término de noviazgo, pues ya estamos hablando de que es un compromiso que me va a exigir a mí tener ciertos cambios y actitudes de los cuales yo voy a buscar beneficiar a la otra persona. Es un voto de guardarse tanto emocional, física y espiritualmente. Es donde nosotros debemos de cuidarnos aún más con ciertos comportamientos, con ciertas actitudes con la otra persona. Y ese voto de guardarse se tiene que convertir pues en unas líneas muy trazadas que no debemos de pasarlas. O sea, donde yo debo cuidar emocionalmente de la otra persona, pero también de mí. Yo debo de cuidar mis emociones. Debo de cuidarla también físicamente, porque como no estamos buscando una pareja para tener una noche de placer, una noche de sexo o una persona para poder tener esas cosas, sino que es una persona que yo voy a empezar a cuidar con un propósito diferente, un propósito de llegar a muchos años en el Señor, de cumplir su propósito y hasta que Él lo permita, entonces yo debo de cuidarla también y cuidarlo físicamente, estar pendiente de que, venga, está muy largo, venga, ¿a usted qué le pasa? Venga, cuidemos esto y lo otro, ¿cierto? Entonces, en esa parte física, los dos son responsables de tener cuidado el uno del otro. Y es no dejar llevar ese deseo, es que yo la amo y yo la quiero abrazar y yo le quiero quitar el oxígeno con ese abrazo que yo le doy. No es eso, sino es de cuidarla, porque yo lo que estoy haciendo ahí es cuidando la flor que realmente un día voy a ver florecer. Estoy cuidando esa persona que yo algún día me voy a sentir orgulloso de contarle mi historia a mis nietos, de contarle a mi familia. Yo voy a cuidar de esa persona y voy a colocarle un lazo a mis emociones y a mi química y a mi cuerpo y a todo lo que sucede. Porque nadie puede negar que en el noviazgo se sienten muchas cosas. Y hay muchas cosas que vienen a atacarnos y muchas emociones y deseos que vienen a nuestra vida. Pero eso tiene que ser guardado para el Señor. Porque ese tiene que ser un regalo que debamos entregar en el momento en que el Señor ya nos haya dado la bendición y ya seamos marido y mujer, una sola persona. Y aquí volvemos a hacer otra vez en este énfasis, no dar rienda suelta a los besos. ¿Por qué lo decimos? Porque es que es algo que mueve el cuerpo, el alma, el espíritu, la mente y nos entorpece. Porque es algo que nosotros vivimos y es muy difícil después salir de muchas decisiones así. En la medida de lo que nosotros creamos que somos capaces de detener nuestra fuerza, con nuestra fuerza, toda esa necesidad, pues el Señor nos demuestra que vamos a flaquear. Y eso debemos siempre rendirlo al Señor, porque es una cuerda de alta tensión que en un momento muy inoportuno nos puede llevar a cometer muchos errores. Y ese cometer muchos errores, ¿a qué nos va a llevar? Pues a que después nos arrepintamos y después empecemos con reclamos, con situaciones que realmente no son el momento de lo cual podemos disfrutar. Y siempre, pues en las consejerías y demás, pues se le pide a las parejas, por favor, traten al máximo de no meter besos a la relación, porque eso les va a evitar muchos problemas, ¿sí? Yo sé que muchos ya también habrán pasado por situaciones así. Y en este paso, sobre todo tiene que ser transparente, transparente. Que el compromiso que nosotros vayamos a hacer sea tan claro que el otro pueda identificar y leerme de tal forma
para que podamos continuar en este camino para llegar al matrimonio. Y es definitivo que nosotros lo seamos, porque si nosotros no somos transparentes en este momento, en el matrimonio, pues todo se va a descubrir, ¿sí? Bueno, entonces lo primero del noviazgo es que es un compromiso, ¿cierto? Lo segundo, pues es que es un propósito. Y ese propósito es donde nosotros vamos a colocar todo nuestro esfuerzo, proyectos, pensamientos y determinaciones en pro de la otra persona, en crecimiento de los dos. El matrimonio, el noviazgo, lo anoté mal, el noviazgo es un paso antes del matrimonio. O sea, de verdad, esperen un poquito más, un poquito más. Y ese esperar un poquito más, pues nos va a tener un noviazgo muy sano en el Señor. Entonces, primero, es fundamentado en la fe. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? Es un compromiso de pureza. El noviazgo es un compromiso de pureza. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sí? O sea que, ¿qué sucede en el noviazgo? Cero sexo. ¿Sí? Y dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿sí? Y la fornicación es uno de los pecados que abre más opresiones a nuestras vidas, porque ese acto que el Señor nos pidió guardarlo para el matrimonio y hacerlo en el momento del noviazgo, le va a firmar una carta al enemigo para que traiga opresiones, para que traiga depresión, para que traiga angustia, para que traiga aún delirios de persecución y tantas cosas que pueden llegar a nuestra mente y nos puede afectar física, emocional y económicamente. Son muchas de las cosas que pueden venir partiendo de esto. También el propósito del noviazgo se tiene que ver en oración y en comunión. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No podemos dar papaya en la oración. Como dice Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Podemos tener muy buenas intenciones, podemos tener muy buenos deseos, pero nuestra carne nos traiciona. Nos ha traicionado y nos traicionará. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues tener una relación de noviazgo basada en oración y en comunión con el Señor. Si nosotros cumplimos eso, el Señor nos va a guardar de muchos dolores de cabeza. Y el último punto tiene que ser en respeto y en amor. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo 4, versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nosotros debemos de prepararnos para el matrimonio de esta forma, y esa preparación que nosotros debemos de tener tiene que cumplir ciertos rasgos, tiene que cumplir ciertas determinaciones del Señor, porque si dejamos nuestra rienda suelta en todas estas emociones, pues nos va a alejar del Señor. Como lo hablábamos en cierto momento, las emociones también provienen del Señor, pero si no están guiadas por Él, nos alejan de Él. Pero el amor es alguien, es Dios. Dios es amor. Y cuando nosotros crecemos en amor, pues crecemos en comunión, crecemos en respeto, crecemos en pureza, crecemos en guardarnos, en cuidarnos. Y esto se va a cumplir en nuestras vidas.
Ese debe ser la preparación que nosotros debemos de tener acerca del noviazgo, y lo que nosotros determinemos en nuestro corazón de seguir y honrar al Señor va a marcar la diferencia de pronto tener que llorar muchas lágrimas muy amargas. Porque muchos podrán tener malas intenciones también. Si no se muestran transparentes en el noviazgo, en el momento que logren su cometido, pues se van a apartar. Y a muchos les podría pasar de que no, es que me insistió tanto y me dijo tanto de que se iba a ir y que yo lo amaba y no podía vivir sin esa persona, pero nos acostamos y ya. Eso lo vimos hace 8 días con el hijo de David. Es tremendo, pero es un área que el Señor se quiere tomar de nosotros, pero no es ni siquiera en beneficio del Señor, sino en beneficio de cada uno de nosotros. Una relación de noviazgo puede determinar muchas bendiciones dentro del matrimonio. Si nosotros no nos conservamos en pureza, en santidad, en el noviazgo, eso lo tendremos que sí o sí solucionarlo en el matrimonio. Si nosotros en el noviazgo dejamos que esas manos fueran más allá de lo permitido, que esos besos duraran más de los besos santos que decían ahora, que esas caricias llegaran a tal extremo de calor, en el matrimonio vamos a tener que solucionar eso, porque en el matrimonio ya es donde el Señor creó una institución donde sí o sí tenemos que resolver todos esos problemas, y va a ser mucho más fuerte, mucho más agresivo, y donde tenemos que dolernos mucho más. Si nosotros tomamos una decisión correcta antes, cuando vemos el peligro, pues el Señor va a traer restitución sobre eso a nuestras vidas, y cuando lleguemos a unirnos en el acto del matrimonio, el Señor se va a alegrar. El Señor va a bendecir esa unión y va a hacer realidad el propósito en esas vidas. Amén. Bueno, nos falta tema. Nos falta tema porque ese tema es muy, pero muy profundo en el Señor. Así que yo creo que dejemos una tercera parte, porque hay cosas súper importantes acerca del noviazgo que no se pueden pasar por alto. Hasta el momento hemos aprendido el propósito del noviazgo y por qué queremos ser novios. O sea, no es simplemente lo que muchas veces dice el pastor Julián, una niña y un peladito de 14 años queriendo ser novios. O sea, es que hay que realmente entender qué es ser novios, y eso es lo que estamos aprendiendo en este proceso. Y esto que hemos visto apenas del noviazgo, pues es apenas como la preparación de cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero pues ahora lo que vamos a ver en la próxima enseñanza, pues ya es la intervención de tener esa relación entre los dos. ¿Qué implica decidir ser novio, novia de una persona? ¿Qué implica esa relación? ¿Cuáles son los límites? Porque también el Señor tiene unos límites muy marcados acerca de lo que nosotros podemos decir: esto no puede pasar. Y si esto sucede, la relación no puede continuar. El noviazgo es un momento de preparación de las dos personas para conocerse y algún día llegar a ser uno. Y para poder llegar algún día a ser uno, pues debemos de ver que cada uno debe de encajar como una ficha, como un engrane. Porque si no podemos encajar en el noviazgo donde yo soy muy complaciente, o sea, donde si me dicen, ay, es que tengo que hacer una vuelta a las 5 de la mañana y yo a las 4 de la mañana estoy en pie. Si en el noviazgo yo no puedo solucionar donde realmente yo quiero agradarle a esa persona, donde quiero demostrarle que yo sí puedo, de que le ayudo a bajar la escala, de que yo le llevo esa maleta. Si en el noviazgo, que es donde nosotros queremos complacer a la otra persona, no solucionamos ciertas cosas, en el matrimonio va a ser muy heavy. Porque en el matrimonio es donde va a salir toda esa carápula, donde va a salir todas esas intenciones de nuestro corazón. Y eso es lo que queremos darle un tiempo valioso. O sea, no queremos leer y leer porque nos faltan todavía muchas hojas, pero queremos es que realmente sí quede fundamentado en cada uno de nosotros
lo que conlleva ser novios conforme al Señor. Amén. Vamos a estar, por favor, de pie. Si te gustó lo que acabas de ver y ha sido bendición para tu vida, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Instagram como _ccmyou. Te invito también para que nos acompañes todos los sábados a las 7 de la noche a la reunión de Youth. Y todos los martes publicamos nuestra enseñanza también en ese mismo horario.